Hola a todos, todas, todes, terians, que está ahora muy de moda, y en general pues a todo el mundo neurodivergente, neurotípico. Hoy la verdad es que he tenido un día espantoso, es decir, mi nivel de funcionalidad ha estado por debajo del 5%, y es que ayer se me ocurrió celebrar el cumpleaños de mi hijo pequeño en casa. 9 niños corriendo por casa, cargados con sables de estos de plástico, con un montón de nerfs. Bueno, no os podéis hacer una idea de cómo pude acabar de agotada el día. Así que cuando me he puesto a grabar ahora he dicho, ¿y de qué hago yo este vídeo? Y se me ha ocurrido que quizá no estaría mal que nos echásemos unas risas. Yo recordándolo y vosotros escuchándolo. Lo vamos a llamar experiencias de una neurodivergente con los cuerpos de seguridad del Estado. Y es que sí, a ver, yo me imagino que todo el mundo tiene sus pequeñas anécdotas, ¿no? Con los cuerpos de seguridad del Estado, entendiendo por cuerpos de seguridad del Estado Policía Local, Nacional, Guardia Civil, Ejército, etc. Pero sí que es cierto que echando la vista atrás, yo tengo igual 3 o 4 anécdotas que son primero para reírse y luego para decir, ¿pero tú en qué estabas pensando en ese momento? Es decir, de traca. Y os las voy a contar en orden, ¿vale? Para que veáis la evolución de un cerebro neurodivergente cuando todavía no está diagnosticado y piensa que simplemente pues es la rara y que como tal pues todo el mundo te trata. Yo creo que en uno de los vídeos anteriores, cuando os comenté el de la segunda peor profesora del mundo, ¿no? Ya os di pistas de que en mi época yo estudié en unas instalaciones compartidas entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación, una escuela de suboficiales o lo que se conoce en este país como un patronato militar, ¿no? Y bueno, solía coincidir que más allá de que no podías hacer pellas porque te pillaban, porque no tenías narices de salir por la puerta delante de los militares, sí que es cierto que si algún profesor fallaba y te tocaba a última hora, pues te dejaban irte antes. ¿Qué pasa? Que los que vivían en ese pueblo pues iban a su casa y ya está. Pero luego estábamos los que teníamos que esperar al autobús para que nos llevase a nuestra casa. Entonces, pues lo típico, que te ibas a dar una vuelta por el pueblo o te sentabas allí al lado del mar a disfrutar del paisaje, o se te iba mucho la olla y te ibas al monte. Así, tal cual, ¿eh? Y coincidió que era, pues, estoy pensando, tenía que ser mayo porque era la semana en la que estaban los cuerpos operativos del ejército haciendo las prácticas allí. Y nos fuimos, 2 amigas y yo, pues a dar un paseo por el monte. Paseo por el monte que son, no sé, la Voltios puede decirme cuántas escaleras son hasta que llegas al sendero de tierra, tampoco son tantas. Y luego pues te metes por los senderos, te das una vuelta y tal. Bueno. Media hora después de empezar esta andadura y cuando ya estábamos pensando en ya darnos la vuelta, porque es que además ibas con los libros, ya sabéis, aquella época en la que estaba mal visto llevar mochilas, íbamos con la carpeta, el libro, el estuche, etc. Bueno, y a los chicos, vamos a llamarles chicos, pues yo creo que tienen... Los que están en la escuela de suboficiales deben de rondar entre los 21 y los 24, una cosa así. Pues hacer la gracia, ¿no? Y cuando ya estábamos dando la vuelta, ellos estaban subidos en las copas de los árboles
y se tiraron literalmente encima nuestro. Mira, en ese momento no te ríes, no, y echamos a correr y echamos a gritar y les dejamos allí descojonados de la risa, pero que como 200 metros más allá todavía les oíamos reírse. Claro, ¿qué pasa? Que cuando se te pasa ese momento de adrenalina, te quedas así parado y dices, somos imbéciles, pero si son los de las maniobras, ¿qué hacemos aquí corriendo como tres imbéciles que nos vamos a matar escaleras para abajo? Con los libros, con todo, mientras todavía les oíamos reírse. Claro, yo creo que fui de las tres amigas la última a la que llegó a esa conclusión, ¿vale? Ellas llegaron antes, yo seguía corriendo, y todavía me acuerdo. Y me acuerdo porque es que luego, como en todos los pueblos pequeños, fuimos comidilla de chisme, o como dicen ahora mis hijos, chismeando durante las semanas que quedaron hasta finalizar el curso. Es decir, vaya tres imbéciles que en plenas maniobras se ponen a darse un paseo por el monte por el que hacían las maniobras. Porque es que no era otro monte, es que era el monte donde hacían las maniobras. Total, como una regadera. Pero bueno, llegas hasta ahí, te parece divertido. En estos momentos mi gato está intentando tirar la cámara, así que es posible que esto se corte, pero la siguiente que recuerdo fue muy divertida también. Yo tuve una temporada, más o menos un año y algo, en el que estuve trabajando en un proyecto en Zaragoza. Entonces, la dinámica era que los viernes te ibas a casa, ¿no? A tu casa familiar. Yo vivía en Cantabria y a las 8 de la mañana, 8 o 9 de la mañana del lunes tenías que estar en Zaragoza trabajando allí en la oficina. Tenías alojamiento hasta el viernes a las 3 de la tarde que te volvías pues, a tu casa. Por aquel entonces mi abuela vivía conmigo, vivía con mi padre y con mi hermana, porque yo era la que menos pasaba por casa. Y tuve una temporada en que se emperró en lo típico, en pasarse cocinando todo el fin de semana para que yo me llevase tuppers, porque debía de pensar que yo, no sé, o pasaba hambre o que allí no había supermercados o algo. Pero, como es cierto que mi abuela siempre cocinó muy bien, oye, pues ¿para qué te vas a meter en jaleo si te soluciona la comida de 3 días o 4? ¿Qué pasa? Bueno, pues yo de Cantabria a Zaragoza, pues digamos que tú optimizas el tiempo que pasas en casa. Yo no cogía el domingo después de comer y me iba a Zaragoza. Yo lo que hacía era, pasaba todo el domingo en Cantabria, me acostaba pronto y a las 3 de la mañana me levantaba, cogía el coche y llegaba directa a trabajar a Zaragoza. Eso implicaba que desde Cantabria a Zaragoza, que es toda autopista, pero son una porrada de horas, pasas por diferentes comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, ¿no? Vas por la autovía que va precisamente de Bilbao a Zaragoza, ¿no? Y allí hay, áreas de servicio para parar. Pero claro, saliendo a las 3 de Cantabria, yo por esas áreas de servicio más o menos pasaba pues sobre las 4 de la mañana, porque además recuerdo perfectamente que yo a las 5 de la mañana paraba a tomarme un café en el primer área de servicio de Burgos, o sea, tela. Bueno, pues uno de esos días a las 4 de la mañana, la autopista cortada, en la autopista no había ni Dios, todo hay que decirlo, la autopista cortada, te desvían al área de servicio y empiezas a ver archainas con metralletas, los chalecos, todas las luces y un montón de perros, pero unos perros. Buenos días, claro. Imagínate las pintas a las 4 de la mañana. Gafas, coleta, chándal, o sea, guapísima. Vamos,
¿puede usted darnos la documentación y por favor salir del coche? Digo, sí, sí. No, yo les doy la documentación, salgo del coche y me dicen, siéntese usted en ese bordillo, ahí, en el suelo. Y que yo no me lo planteé en ningún momento. Me senté en el bordillo y viene una chena muy amable, me dice, esto es un control, vamos a proceder a registrar su vehículo, puede usted darnos autorización o podemos estar aquí unas horitas a que el juez de guardia nos mande la autorización. Y yo, oh no, registren, yo diciendo, no sé. Yo estaba pensando, están buscando droga o algo de esto. Bueno, se ponen a registrar y tal. Y de repente abren el maletero. Yo llevaba como 3 kilos de pollo asado. De esto que todavía está calentito y huele. Os podéis creer que yo lo único que pensaba era, por Dios que los perros estén bien entrenados. Porque como uno de estos perros tenga hambre y haga... Primero disparan, me matan y luego ya miran si es pollo o es C4. Me eché unas risas. Los chainas se echaron unas buenas risas. Pero ahora os voy a decir una cosa. Están esos perros ni se inmutaron. O sea, ni se inmutaron. Y eso que fue abrir el maletero y salió ahí un olor a pollo asado con patatas que, bueno. Total, que dices, bueno, por lo menos nos hemos echado unas risas. 4 de la mañana, muertos de sueño. Gran equipo, creo que se llaman K9, ¿no? Los perros militares. Perfecto. Dices, bueno, venga, una más. Yo, en vez de pensar en drogas o que me podían, tampoco llevaba nada. Yo pensando en los perros y el pollo. O sea, fijaros mi nivel de ingenuidad. Pero es que la cosa no acaba ahí. Pasaron, yo creo que un par de años, una cosa así, y yo ya estaba viviendo en Madrid, aunque no permanentemente, estaba también en un proyecto. Y aquí en Madrid, bueno, ahora hay más cines más grandes, ¿no? Pero por aquel entonces el cine por excelencia era el Kinépolis, el que está en Pozuelo, Aravaca, ¿no? Y ese fin de semana pues habían venido de visita unos compañeros del proyecto que habíamos tenido precisamente en Zaragoza y habían venido a pasar el fin de semana con nosotras a Madrid. Y pues habíamos dicho, pues oye, mira, nos vamos al Kinépolis, vemos una película, cenamos, si es que no tenemos otra cosa que hacer, tampoco irnos de fiesta y nos volvemos a casa y a dormir. Y como yo no suelo beber, pues conduje yo, ¿no? Yo y un coche que tenía por aquella época que era un Megane de los antiguos, estos que todo el mundo dice, qué feos, cuántos ángulos. Bueno, a mí me encantaba y tenía una cosa muy curiosa. Y es que dentro del vehículo tenía un montón de recovecos ocultos para tú guardar cosas, ¿no? Pues hay gente que lo utiliza para guardar las gafas, pues yo, por ejemplo, tenía la documentación del coche y el carnet de conducir cuando todavía no era una tarjetita, sino que era la cartulina rosa, en el compartimento del suelo del copiloto, debajo de la alfombra del copiloto, ¿vale? Bueno, oye, fuimos al cine, nos lo pasamos muy bien, perfecto. Del cine a donde vivíamos, 4 kilómetros, no hay más. Bueno, pasamos por debajo de la M40, control. No pasa nada. Me paran, te explican lo de que esto es un control de alcoholemia. ¿Ha bebido usted? No. Bueno, de todas formas le vamos a hacer el control de alcoholemia. Me dan la boquilla, soplo, 0, tal. Y tú imagínate, íbamos 4 en el coche. Las 2 chicas íbamos delante y los chicos iban detrás. Y dicen, bueno, pues ahora necesito que me dé usted la documentación. Y yo me había puesto esa noche un vestido que cariñosamente mis amigas le llaman, o le llamaban, porque ahora ya no tengo cuerpo para ponérmelo, la funda de almohada. O sea, era un vestido de licra recto totalmente, ¿no?
que era palabra de honor por arriba y te llegaba justo pues, por debajo de la zona de los glúteos. ¿Vosotros pensáis que a mí se me ocurrió decirle a mi amiga, la copiloto, oye, perdona, levanta la alfombrilla y saca la documentación que está ahí en el... No, no, yo me desabroché el cinturón de seguridad, me puse a 4 patas con el culo en la cara del guardia civil, me agaché, quité la alfombrilla, saqué la documentación, me volví a sentar, se la di al guardia civil, el guardia civil tenía una cara como diciendo, ¿qué acaba de pasar? Si ha dado 0-0, esta tía está loca. Le había puesto las nalgas al guardia civil en la cara, pero en la cara, claro, eso yo en ese momento pues dije, pues este señor tiene la cara rara. Los otros 3 ocupantes del coche, que estaban partidos el culo de la risa y no precisamente de la forma más discreta, que yo decía, nos llevan a la cárcel. Digo, ¿pero por qué se ríen? Ya luego me lo explicaron. Tía, le has puesto el culo al guardia civil en la cara, ¿no me podías haber pedido la documentación? Y claro, en ese momento yo dije, joder, pues es que no se me ocurrió. O sea, a mí me pidieron la documentación, yo sabía dónde estaba la documentación, yo fui a por la documentación, ni pensé en que el vestido era muy corto, en el que me había puesto culo en pompa, ni lo pensé. Y tú dices, madre del amor hermoso, ¿cómo estamos? Pero ¿cómo estamos? Pero es que la cosa no termina ahí. Porque dices, bueno, ya te han pasado 3 veces, jolín, aprendes, ¿no? No. Cantabria, fin de semana. Bueno, pues yo llegaba los viernes tarde, sobre las 7, una cosa así, y como os he dicho antes, pues yo luego me iba el domingo de madrugada, me iba al trabajo. Entonces los viernes a mí de verdad no me quedaban ganas, después de 5 horas de coche y de haber trabajado, de ir de fiesta. Entonces lo que hacíamos era que las 2 amigas que yo tengo allí en Cantabria, que por aquel entonces estábamos las 3 solteras, pues nos íbamos al cine, a la sesión golfa, la de la 1 de la mañana, ¿no? Entonces yo era la que vivía más lejos, con lo cual yo llevaba el coche, las recogía en casa, íbamos al cine y a la vuelta las dejaba en casa y yo me iba a mi casa. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Bien. Nos vamos al cine. Atención, llevaba yo, no me preguntéis por qué, sé que lo compré en Portugal con mi madre y mi tía, el chándal del Atlético Madrid o del Atlético Bilbao. O sea, iba en chándal. Yo iba en chándal, pero es que mis amigas iban en chándal. Con gafas, porque llevamos gafas. O sea, créeme, cualquiera que nos hubiera visto, en ningún momento hubiera dicho, estas chicas van de fiesta. Como mucho hubieran dicho, estas van a pillar droga. Pero bueno, terminamos de ver el cine y entonces resulta que ellas 2 vivían en el mismo pueblo, ¿no? Con lo cual yo salías de la autopista y una vivía justo a la derecha y otra a la izquierda. Entonces, por facilidad de andar dando vueltas era, no pasa nada, yo cojo, ¿no? Y siempre lo hacíamos igual. Primero dejaba la de la izquierda porque no la llegaba hasta casa, porque estaba justo la casa en la rotonda, con lo cual literalmente la tiraba en la rotonda, ¿no? Y la otra que vivía al otro lado, pues como me permitía hacer el giro y salir más adelante, a ella sí la dejaba en la puerta del portal. Bueno, salimos del cine, 3 de la mañana. Las 3, en un Clio gris. Cojo la salida y de esto que ves a lo lejos unas luces azules. Dios, está la policía haciendo un control y me dicen, no, hombre, si aquí nunca se ponen. Digo, bueno, pues vamos a hacer lo de siempre. Digo, cuando estemos llegando al CEDA de la rotonda, tú te tiras en marcha, te vas a tu casa y nosotras ya vamos para allá. Según llegamos arriba de la rotonda, abre la puerta para tirarse en marcha y nos para el guardia civil. ¿Qué hacen ustedes? Es que vive ahí.
Y el guardia nos miraba diciendo, ¿y por eso la tiras en mitad de una autopista? ¿De dónde vienen? Del cine. ¿Y qué película habéis visto? No recuerdo qué película era, pero fijaros a dónde derivó el tema. ¡Ah! Pues mi hijo también ha ido a la sesión golf a ver esa película. Habéis tenido que estar allí todo... Éramos 4 en la sala. Habéis tenido que estar allí. ¿Ha estado bien? Claro, nosotras 3 así. ¿Eh? Que yo solo quería soltar a esta a mitad de la autopista. Bueno, nos tuvo el guardia civil media hora hablando sobre las virtudes de su hijo, que aparentemente era de nuestra edad y que debía de tener los mismos gustos cinéfilos que nosotras 3. No sé si es que nos lo querían casquetar. Pero créeme que después de haber ido de Zaragoza a Cantabria, haber trabajado, haber ido... A mí lo último que me apetecía era darle palique al guardia civil, que era majísimo, todo hay que decirlo, majísimo. Y de repente le digo, disculpe usted, ¿cree usted que puedo dejar a mi amiga para que se vaya a su casa? Ah, sí, que se vaya, pero que tenga cuidado, no la vayan a atropellar. ¿En serio? Pues ahí que se bajó, cruzó la rotonda así en diagonal, corriendo, y nos dice el guardia civil, ¿y vosotras 2 a dónde vais? Digo, pues mira, a esta la voy a tirar un poco más abajo, digo, y yo 30 kilómetros más para allá, que es donde vivo, y directa al sobre, que tengo sueño. Claro, tú en ese momento dices, ¿qué pasa? ¿Que estas cosas ridículas solo nos pasan, o sea, solo me pasan a mí? ¿O es que en mi mente no sé, te podría dar miedo, respeto, de verdad, que era para vernos, que os estoy hablando que todo esto ocurrió, yo no había cumplido los 25. Bueno, claro, estamos hablando de los 25 de aquella época. Tampoco me habían diagnosticado nada excepcional, yo seguía siendo la rarita friki a la que le gusta leer, se acuerda de todo lo que escucha y no la puedes meter en una discoteca porque la da un parraco. Esa era yo a esa edad. Pero luego me pasaban cosas súper raras. ¿A vosotros os ha pasado algo de esto? ¿Por qué no os suscribís y me dejáis en comentarios alguna anécdota graciosa? No hace falta que sea con la Guardia Civil, puede ser, yo qué sé, con, ¿cómo se llaman estos? Los SEALs de los Estados Unidos también, que están ellos muy bien. Y seguramente no tenemos nada que envidiar a los cuerpos extranjeros, porque yo voy a romper una lanza por nuestros chicos de la UME. No los voy a llamar pringaos, ¿vale? Pero allí donde hay un desastre son los primeros que van y son los que salvan la situación. Con lo cual, ole por nuestros cuerpos. Venga, chicos, hasta la próxima.